Si uno mismo tiene esa amargura, esos enojos, esas riñas, ese odio, eso se refleja. Allí en ese corazón hay una infección, hay un virus, el cual tiene que ser erradicado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en este momento a través de esta plataforma. Esto es Daily Life Show, la práctica de la verdad te conecta al éxito. Somos Joe y Yesenia Pellegrini y aquí estamos para compartir contigo un contenido que va a edificar tu vida, te va a aportar muchísimo en tu vida diaria. Hoy estaremos hablando de las conversaciones, Joe. ¿Qué conversaciones estás teniendo con las demás personas? ¿Cuál es la palabra que sale de tu boca rápidamente para referirte a alguien más? ¿Son palabras que aportan o son palabras que denigran? Vamos a tratar este tema hoy, Joe, que es muy importante porque tenemos que ser muy cuidadosos con lo que sale de nuestra boca a diario. ¿Cómo te hablas tú mismo? Una de las maneras que yo me hablo es siempre de decir quién soy en Cristo. Eso me identifica rápidamente y erradica de mi mente toda negatividad, porque somos los mayores críticos de sí mismos, ¿verdad? Vemos cómo el pelo nos quedó, de lo que hemos dicho, o cómo predicamos, o cómo dimos consulta, y nos criticamos que lo podíamos hacer mejor o de otra forma. Y es algo que puede decaernos, nos lleva a la negatividad, a pensar que nosotros posiblemente no hacemos las cosas bien y nos quita el ánimo de querer continuar. Así es, somos autosaboteadores por nuestras palabras. Es decir, si tú haces un proyecto, si tú estás llevando a cabo una tarea, una labor, y luego tú dices, no, pero ¿quién me va a comprar? ¿Cierto? Que muchas veces podemos estar generando algún tipo de emprendimiento y tú haces con mucho amor tu producto, pero a la hora de ir a venderlo tú dices, ay, pero sí será que me van a comprar, sí me quedaría rico. Ahí estamos autosaboteándonos a nosotros mismos porque estamos ya criticando, ¿será que sí? ¿Será que me lo van a comprar? ¿Les va a gustar? Siempre tenemos que tener lo que tú dijiste, Joe, y es sumamente importante, claridad de quién somos en Cristo, de que Él es el que nos ha dotado de talentos, de dones, de esas capacidades, de esas virtudes, las cuales vamos a poner a la disposición de otras personas y que vamos a hablar de la manera correcta, como Él nos ve y de la manera que Él quiere que hablemos. Que tú digas, Dios me va a bendecir mi trabajo, Dios ha bendecido la obra de mis manos. Esa es la manera efectiva en la que debemos hablarnos a diario a nosotros mismos. Sí, no podemos sabotajearnos con el efecto Moisés. Porque él era tartamudo, pensó que no era capaz de hablarle al rey de Egipto, ¿verdad? El faraón. Y él le dijo a Dios, no, pero ¿cómo me vas a escoger a mí? ¿Cómo yo voy a poder hacer un labor tan grande que tú me estás enviando a hacer si yo no puedo hablar bien? Y el Señor le dijo, no, el que voy a hablar soy yo, el que te envié soy yo soy el que te voy a respaldar. Y ese es el tipo de mentalidad que tenemos que tener cuando vamos a emprender algo que Dios nos entrega, ¿verdad? Hacerlo reconociendo que no va a ser la capacidad de nuestra, va a ser las capacidades de Dios en nosotros, ¿verdad? Las instrucciones Dios lo va a dar, el autoestima no puede tomar lugar en lo que vamos a hacer, porque es un sabotaje. Si empezamos a decir, no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder lograr, no va a quedar bien, nunca vamos a emprender nada que Dios nos dice, porque el enemigo siempre por eso dardo de fuegos, esa negatividad que nos puede poner un poquito tristes, pero no podemos dejar detenernos. No podemos detenernos y dejar que esa tristeza vaya abundando. Uno tiene que identificar, no, esto no viene de Dios, esto no viene de Dios, que yo hable así o que yo piense de sí mismo de esa manera. Tenemos que cambiar la manera de pensar, de criticarnos, de pensar que no somos capaces o que no nos va a ir bien. A lo contrario, pensar, sí, yo lo puedo hacer, Dios está conmigo, Dios fue el que me envió, yo lo voy a lograr porque el que va a hablar por mí, el que va a pensar por mí, el que va a abrirme las puertas, se llama Jehová de los ejércitos. Son esas conversaciones internas que diariamente debemos tener con nosotros mismos, basados en lo que dice Dios de nosotros. La Biblia dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En primer lugar, piensa, yo soy hechura de Dios. Él me creó a su imagen y semejanza. Yo tengo valor porque Cristo derramó su sangre por mí, así que yo soy valiosa. Ahora, tengo la
presencia del Espíritu Santo en mí, la llenura de Dios en mí, y Él es el que obra a través de mi vida. Él es el que me ha dotado de dones, de talentos, de capacidades, y yo voy a poder lograr lo que Dios me dice que voy a lograr. Entonces, si te hablas de esta manera, estás teniendo ese tipo de conversaciones internas que te van a llevar a otro nivel, a otro destino, el cual Dios diseñó para ti. Y otra de las conversaciones que posiblemente debemos ser muy cuidadosos, es la que tenemos con las demás personas, Joe. Eso es algo muy peligroso y algo que tenemos que tener mucho cuidado con, de ser personas, no solamente de ser duros con uno mismo, pero con otras personas. Así la es. crítica, la murmuración, siempre poniendo a las personas abajo, no capaces tampoco. Y eso es algo que viene de uno mismo. Si uno mismo tiene esa amargura, esos enojos, Sí. esas riñas, ese odio, posiblemente envidia que uno tenga, eso se refleja en la manera que nosotros nos expresamos con otras personas. Totalmente de acuerdo, Joe. Si yo me expreso de otra persona y le critico, estoy siempre envidiando lo que hace o murmurando de ella, esto dice más de mí que de la otra persona. Es así como me están calificando, y es así como yo, personalmente te lo digo, califico y me doy cuenta de lo que hay en la otra persona y digo, yo no puedo confiar en ella, porque si me habla mal de las demás personas, ¿cómo lo hará de mí? ¿Cómo yo voy a confiar en este tipo de personas que en su corazón hay veneno y, como tú dices, hay amargura, hay resentimiento, y de la abundancia del corazón habla la boca? Allí en ese corazón hay una infección, hay un virus, el cual tiene que ser erradicado para poder nosotros bendecir a las demás personas, hablar bien de los demás, ver siempre lo bueno, Joe, porque en muchas ocasiones vemos lo negativo de los demás. Una de las cosas que uno, como dijiste anteriormente, que yo creo que es tan importante, es de identificar cuando nosotros nos reunimos con unas personas que hablan mal de otra, que esa persona no es buena compañía y confiable, porque esa persona tarde o temprano va a hablar mal de ti, de tu persona, de lo que haces, Sí. porque es una costumbre ya. Hoy será de otra persona, pero en el mañana va a ser sobre mí. So, uno tiene que mantener esas compañías alejadas y siempre estar en la bendición, pidiéndole a las personas que no hablen así. Claro, hay que tener ese carácter y esa madurez espiritual de ser tan tajantes y decirle, no me gusta la manera que tú estás hablando de esa persona, digámoselo a ella. Qué bueno que tú le puedas expresar tu inconformidad directamente a la persona, a la afectada, ¿no? ¿Para qué viene y me lo dice a mí? La cuestión es que le hable directamente, y eso para mí es muy valioso. La sinceridad dice mucho de las personas, que yo puedo ir y encarar a otra, decirle lo que siento, por supuesto, con tacto, con respeto, y se lo digo de manera directa, y no tengo que ir a murmurarlo y a criticarlo a espaldas. Esto habla mucho de la persona. Ahora, la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué conversaciones estás teniendo con las demás personas? Conversaciones de palabras vulgares, palabras soeces, conversaciones donde traen a la luz el pecado que practican los demás. Sabes que la Biblia dice que ni siquiera debemos hablar de lo que las personas hacen en secreto, es decir, de los pecados inmorales. Vienen con pelos y señales a expresar el pecado que están haciendo los demás. Esto yo no lo debo permitir en mi vida, porque todas estas palabras, como dice la Biblia, son medicina. La palabra tiene poder de dar vida o de dar muerte, así que debemos tener cuidado tanto lo que sale de nuestra boca como lo que estamos oyendo de los demás. Si no queremos ser cómplices de pecados de otros, y tampoco queremos que otros sean cómplices de los pecados nuestros. O sea, nosotros involucrar a otra gente en chismes y en murmuración y hablando mal de otra persona. Eso a Dios no le agrada, y tampoco queremos que las personas tengan un mal prejuicio de otra persona que Dios en un futuro posiblemente vaya a usar o se vaya a arrepentir. Y ya marcamos una persona con un estigma, ¿verdad? Porque criticamos, decimos algo de lo que estaban llevando en su vida personal o en su matrimonio, pecado en general, y nosotros ya marcamos a esa persona como eso, sin darle el lugar al Espíritu Santo que haga lo que tenga que hacer para limpiar, purificar y levantar a esa persona. En el momento que nosotros
empezamos a tener un diálogo con otra persona y hablar de manera malsana, no hablamos correctamente. Así que tenemos que ser muy cuidadosos de lo que sale de nuestra boca, de aún de lo que escuchamos, Joe. Porque si nosotros no tenemos claridad y no ponemos un límite en nuestras conversaciones, ¿qué va a suceder? Se va a desbordar. Las personas quizá van a decir, yo con Yesenia puedo hablar de lo que sea, y puedo hablar y comer y morder unos a otros, como dice la Biblia, y ella no tiene problema. Pero allí es donde tú tienes que tener ese carácter y esa madurez y decir, no, mucho cuidado, porque es que yo no participo de este tipo de conversaciones donde están denigrando la vida de otra persona, donde estás minimizando su integridad como mujer o como hombre. Hay que tener mucho cuidado y hay que poner ese límite, y mi carácter como mujer de Dios me hace actuar de tal forma que tengo la capacidad y soy directa y sincera para decirle, no, detente, a mí no me gusta que hables de esa persona, vamos a decírselo a ella. Y qué importante que lo tengamos en cuenta, Joe. Esto habla mucho de mi persona como mujer de Dios. Muchas personas dicen, pero es que yo no dije nada. Pero si estuviste en la conversación silenciosamente escuchando, y ya eso es parte de lo que es el pecado del chisme. Uno tiene que tener ese carácter de decir, no, yo no quiero ser partícipe de esto, y se levanta de la mesa con mucho respeto, ¿verdad? Pero uno se va. Porque una persona generalmente, Joe, habla de murmuración, de crítica hacia los demás, con envidia, expresándose de manera despectiva hacia otro. ¿Por qué razón? Muchas veces yo he visto personas que utilizan ese método simplemente para hacerse importante, para sentirse como más que, estoy por encima, mira cómo esa persona habla, mira lo que hizo, mira el pecado que está liderando mira lo que está pasando en su casa, en su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Mira, ellos no son dignos, pero yo sí, hágame caso a mí. Y se sienten de menos. Para esa persona sentirse más, utiliza el método del chisme, la murmuración y la crítica de otros. Y denigrar a otra persona, sí, en una su persona de menos. Integridad. Así que es bien importante que tú tengas cuidado de lo que tú estás conversando con otras personas, de lo que estás escuchando, porque las palabras tienen el poder de dar vida y de dar muerte, Joe. Y también dice la Escritura en Proverbios que cada palabra que sale de nuestra boca tiene ese poder y es como medicina para el alma. Así que si tu palabra es para edificar, va a ser maravilloso porque la otra persona va a sanarse, la otra persona va a sentirse mejor de sí misma. Qué bonito es que podamos ser esos instrumentos para bendecir a otros. La Biblia dice además que las palabras que debemos nosotros tener sean para la edificación del oyente. Todo lo que sale de nuestra boca sea para la edificación, no para denigrar, no para minimizar, no para criticar. Y además, nosotros cuando hablamos mal, quizás creemos que estamos lanzando lazo hacia los demás. Nos estamos lanzando lazo hacia nosotros mismos y somos cautivos de nuestras propias palabras. Dios mismo dice en su palabra que Dios maldice el que maldice. Nosotros no sabemos el mismo daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Si tú estás utilizando palabras de crítica, palabras para dañar a otros, la Biblia es muy clara. Y Dios dice que Él maldice el que maldice, el que piensa mal, desea mal para otros, eso le vendrá sobre ellos, porque Dios defiende el inocente, Dios defiende el que no puede defenderse a sí mismo, y Dios defiende el que le sirve y le ama a Él. Totalmente de acuerdo, Joe. Qué bonito es que tú entiendas esto y que te des cuenta que hay vida en tus palabras, que empieces a hablar bendición, empieces a hablar palabra de Dios. Podemos enriquecernos acá en esta reunión con la palabra de Dios, con lo que dice Dios, con sus promesas, con los acontecimientos venideros. El propósito de nuestra boca es de hablar bendición, el evangelio de Dios que es vida, no de muerte, y debemos de evitarlo a toda costa, esos tipos de ambientes y conversaciones. La Biblia dice: no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Así que ten cuidado, no tienes que participar ni de las obras de brujería, ni de hechicería, ni de adivinación, ni de conversaciones que tienen que ver con la maldad hacia tu prójimo, y tampoco de inmoralidad sexual. Ten mucho cuidado de esas conversaciones, porque finalmente la Biblia también dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca tendremos que darle cuentas a Dios.
So, cuidadito lo que sale de la boca porque puede afectar no solamente a ti, pero a la persona que te rodea. Y Dios está velando. Las palabras son semillas que van a dar fruto más adelante. Así que ten mucho cuidado y si has cometido algún error hablando negativamente, hablando mal de los demás, estás a tiempo. Pídele perdón al Señor Jesucristo y dile: Jesús, perdona toda esa palabra ociosa que ha salido de mi boca. Lávame con tu sangre, Jesús, y limpia mi corazón, porque es que es de allí donde proviene todas esas palabras necias, palabras que denigran, palabras sucias. Ten mucho cuidado y arrepiéntete, estás a tiempo, y dile a Jesús que te enseñe a hablar como Él habla. Te agradecemos esta sintonía y te invitamos para que te conectes en nuestro próximo episodio. Bendiciones a todos, un abrazo. Hasta pronto.